Que después de estar con sus padres, él se casa con Sarai y después Dios se lo lleva acuérdate que lo aleja de su tierra y de su parentela. Y eso es bíblico desde más antes, ¿verdad? Que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a esa mujer, ¿verdad? Y serían una sola carne. Eso está profetizado desde antes. Entonces, hasta ahí todo va muy bien, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 12, si tú lo lees, es cuando Dios le da la promesa a Abraham de que le heredaría un hijo. No le heredaría un siervo, un esclavo. ¿Ok? Y pregunto yo, ¿cuántos años crees que tuvo que esperar Abraham para recibir esa promesa? En realidad esa promesa era muy profética, ¿sí? Esa promesa de parte de Dios era una profecía. Imagínate, él ya tiene 75 años cuando él recibe esa promesa de que le heredaría un hijo suyo y no un siervo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendiendo? Ahora la pregunta es, ¿por qué a veces parece que Dios se tarda, ¿verdad?, en recibir esa promesa? En Génesis, hasta Génesis 15, ¿verdad?, Dios le reafirma esa promesa en los versículos 4 y 5 del capítulo 15 y le dice en el verso 5, Dios le lleva a Abraham afuera y en una noche, ¿verdad?, yo creo que en una noche sin estado nublado, ¿verdad?, dice que le enseña las estrellas del cielo y le dice, ¿las puedes contar? Dice, pues así será tu descendencia. Dios le sigue afirmando acerca de esa promesa en ese capítulo. Y pues si él recibió, ¿verdad?, desde los 75 años esa promesa, pues hasta ese tiempo ya han pasado varios años. ¿Te acuerdas que hasta qué edad Dios le dio un hijo a Abraham? ¿Alguien recuerda? Hasta Génesis capítulo 21, nota esto, desde Génesis capítulo 11, 12, 13, 14, han pasado varios acontecimientos, ¿verdad? Abraham fue a Egipto, Abraham estuvo en Egipto, Abraham estuvo en varios lugares hasta estar en la tierra que Dios le había prometido. Entonces ya han pasado varios años y Abraham sigue sin hijos. Y dice en Génesis 21:5, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham para recibir esa promesa? ¿Sí? ¿Y por qué a veces pasa un día y ya dejaste de clamar a Dios? Porque a veces pasa, ¿verdad?, una semana y dices, es que Dios no me escucha a mí. Vienen con el pastor, pastore por mí porque a usted sí lo escucha el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos son pacientes con las promesas que Dios le da? ¿Sí? Tomando un poco otro ejemplo, ¿te acuerdas que a qué edad aproximadamente fue ungido David como rey por el profeta Samuel? Era un adolescente ya casi joven, ¿verdad? Era muy joven. Y le pregunto yo, al otro día de que el profeta Samuel lo unge como rey, ¿al otro día fue rey? ¿Sí? A veces, ¿verdad?, también Dios te ha dicho que tienes un llamado y tienes algún llamado, algún ministerio y al otro día ya quieres serlo. O algunos desde ese día ya piensan, o bueno, hay todo un proceso, ¿sí? Ahora pregunto, ¿a poco Dios miente? ¿Dios mintió que le daría un hijo a Abraham? ¿Dios mintió que David sería rey? ¿No? Solamente que los probó en su paciencia. ¿Sí estás aquí conmigo? ¿A quién le gusta la prueba? Decían en la mañana, ¿verdad? Dice la Biblia en Santiago, ¿verdad? Estad gozosos en la prueba. ¿Alguien está gozoso en la prueba? ¿Alguien? Ajá. Vamos a ver, ¿cómo decimos aquí en México? A ver de qué correa salen más guaraches, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿estás
¿Estás de acuerdo cuando Dios dice, pues te voy a probar tu paciencia? Dios habló. A Abraham le dice, te daré hijo, ¿verdad? Y a David le dice, serás rey. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que ambos acontecimientos sucedieran? O que, es más, cuando recibas una palabra profética, tú has conocido ya varios profetas, ha estado aquí, ¿verdad? El profeta Carlos, ha estado aquí el profeta Patrón, ha estado aquí el profeta Cahum, y ¿alguien ha creído que la profecía no se cumplió? Entonces, ¿qué será Dios, un mentiroso? ¿O qué crees que esté pasando? En realidad, Dios te está probando tu paciencia, ¿sí? Yo creo que si fueras alguien de oración como Daniel, ¿verdad? La oración de Daniel también, acuérdate que él pasó menos tiempo, ¿verdad? Para recibir su promesa o lo que él pedía a Dios en la oración. Daniel empezó a orar, ¿verdad? Y pasó un día y no pasó nada. Pasó una semana y tampoco, pasaron 2, 3 semanas hasta que recibe lo que estaba pidiendo. ¿Será Dios mentiroso entonces? ¿Por qué no responde? ¿O Dios no escucha? ¿Estará sordo? ¿Sí? ¿Tú qué crees? Bueno, aquí el asunto es que Dios, ¿verdad? Le promete a Abraham un hijo. Y le dice, ¿verdad? Desde los 75 años, tú lo puedes leer ahí en la Biblia, desde capítulos 11 y 12 hasta el 15, tú puedes leer todo lo que pasó a Abraham, ¿verdad? Y las promesas que Dios le estuvo dando y no sucedieron así. En algunas sí fueron así como que express, ¿no? Pero cuando Dios promete algo, ¿qué tienes que ser tú? Di conmigo, tengo que ser paciente. Dice la escritura, ¿verdad? Pacientemente esperé en el Señor y... todavía no llegas ahí. Y Él me escuchó, ¿verdad? Desde su monte santo. Entonces, tienes que ser paciente y Dios te escucha. Es más, ¿qué le dice Dios a Daniel? Si tú has leído Daniel capítulo 10, ¿qué le dice Dios a Daniel? Ya casi al final del capítulo, ¿sí? Es más fue el arcángel Miguel, ¿verdad? Fue a enviarle la respuesta y le dice, desde que el primer día que tú clamaste, ¿verdad? Ya en el cielo se había escuchado tu oración, ¿sí? La Biblia nos revela ahí que Dios escucha tu oración desde el momento que tú le estás clamando. Te compartí la otra ocasión acerca de pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? De invocar su nombre, de hacerlo todo en su nombre. Ahora yo te digo, sí, desde que tú le clamas a Dios, Él te escucha. Amén. Entonces, hay una promesa de parte de Dios. Y quiero llevarte a otra cita. Mateo capítulo 1, verso 1. Mateo capítulo 1, verso 1. Está tan relacionado también, es muy similar a lo que yo te predicaba la ocasión anterior acerca de David como el padre amoroso y Salomón como el hijo amado, ¿sí? Hay algo muy similar aquí también con Abraham. Ahorita te voy a decir sus significados de sus nombres de Abraham. Y Mateo capítulo 1, verso 1, el apóstol Mateo aquí escribe, ¿verdad? Dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de ¿quién? De Abraham. Y ahora quiero posicionarme en Abraham, ¿sí? Porque esta profecía, la profecía que Dios le dio a Abraham desde el principio, ¿verdad? Desde que él se casó con Saraí, la Biblia dice, ¿verdad? Que desde el tiempo que él dejó a sus padres, allá en el Génesis capítulo 11, y Dios se lo lleva, ¿verdad? En el capítulo 12, se lo lleva a la tierra que él le prometió, él dejó su tierra, su parentela, ¿verdad? Desde ahí, la promesa de que Dios le daría un hijo a Abraham, no solo sería de que sería un hijo de carne y de sangre, sino que vendría el Hijo de Dios también por él.
Y lo dice ahí en Mateo capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Jesucristo, hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham, ¿ok? Entonces aquí esto va más allá, ¿verdad? De un simple acontecimiento, de un milagro que Dios manifestó en la persona de Saraí, la esposa de Abraham, ¿verdad? Porque acuérdate que era estéril y va más allá de un milagro, ¿sí? Porque dice la escritura que ya ellos eran de edad avanzada, ya, es más, ya era difícil que Saraí, ¿verdad?, concibiera un hijo. Y acuérdate que, bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? A Saraí le costó creer en esa profecía, en esa promesa de parte de Dios. ¿Te acuerdas? Bueno, los que lo han leído, ¿verdad? No quiero enfocarme acerca de lo que le pasó a Saraí, pero por la fe de Abraham, que le fue contado por justicia, por la fe de que Abraham sí creyó a la promesa de que recibiría un hijo, ¿sí? Por esa fe de él, pudo tener un hijo, Saraí. ¿Ok? Ahora, ya te di un grande panorama, ¿verdad?, acerca de lo que está aconteciendo. Pero está aconteciendo en lo literal, pero quiero ir a lo espiritual. ¿Sí? Acabamos de leer Mateo 1:1 y Mateo 3:9. Dice, yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. ¿Sí? Ahora esto ya va más allá del sentido literal de carne y de sangre, ¿verdad? Sino que ahora dice la escritura que Dios le puede levantar a Abraham, ¿sí?, hijos aún de las piedras, no necesariamente de carne y de sangre, porque yo creo que ninguno de nosotros estaríamos incluidos. ¿Alguien aquí puede decir, yo vengo de tierra judía, del linaje de Leví o del linaje de Judá? ¿Alguien podría decir así? Yo creo que ninguno de nosotros entraríamos ahí como hijos, ¿verdad? Pero la promesa que Dios le dio a Abraham, te decía, va más allá de un milagro, ¿verdad?, en la vida de Saraí, porque acuérdate que ella tenía 90 años cuando Isaac nació. ¿Y cuántos tenía Abraham? Recuérdamelo. 100 años. Desde los 75 años que él se casó, ¿verdad? Bueno, podemos decir un aproximado, porque la edad de Abraham, cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela y tenía 75 años. No dice a qué edad se casó con Saraí, pero sí dice que ella era estéril y que no podía tener hijos. Y ya Dios le da la promesa después de que la Biblia dice su edad de Abraham, de que salió con sus padres y ya recibe la promesa profética de que Dios le daría un hijo y que le heredaría. Ahora tú leyendo Mateo, ¿sí? Hemos leído Mateo 1:1 y eso también encierra algo muy profético, porque ahora no solo se trata de Isaac, sino que dice ahora Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. ¿Crees a la palabra de Dios? Ok, y ahora el Señor está diciendo, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 4, ¿qué les dije? Sí, ¿verdad? Capítulo 4, verso 5. Perdón, sí, gracias. Y le dice, ¿verdad? Yo os digo que le puedo levantar a Abraham hijos aún de las piedras, ahí en Mateo 3:9. Ok. Ahora Lucas 19:9 dice, y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y está hablando de Zaqueo, cuando el Señor entra a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Y él dice esta frase, una frase tremenda. No se dice la genealogía de este otro hombre, ¿verdad? Lo que sí se dice de él eran todos sus pecados. Pero ahora dice, hoy ha venido la salvación a la casa de este hombre, ¿verdad? Porque también es hijo de Abraham. ¿Y qué crees?
hoy ha venido la salvación a tu casa también, por cuanto tú eres hijo de Abraham. Y si Dios le puede levantar hijos a Abraham, ¿verdad? ¿Qué no puede levantar? Puede levantarle hijos a Abraham de las piedras. ¿Qué no puede levantar hijos a Abraham aquí en México, verdad? Entonces esto va más allá de lo literal, te decía. Esto va en un área espiritual, ¿sí? De que tú y yo podemos ser contados también como hijos de Abraham. Había un canto muy antiguo, ¿verdad? Que se cantaba, yo creo que desde antes de la Mexican Revolution. Y decía, nuestro padre Abraham. ¿Ustedes lo saben? Los que fueron niños, que crecieron en la iglesia, como Samuel en la iglesia, o como Pablo, ¿verdad? A los pies de Gamaliel. ¿Sí? Y se cantaba ese corito. Y hay algo muy especial acerca de los nombres de Abraham. Yo te decía los nombres, porque Abraham tuvo dos nombres. ¿Recuerdan cuál es su primer nombre? Abraham. ¿Y su segundo nombre? Abraham. O pronunciado en hebreo era como Abraham, que también se pronuncia en inglés algo muy similar como Abraham. ¿Sí? Ok, bueno, volviendo al asunto, no me quiero meter ese asunto de cómo se dice o cómo se escribe, sino el significado de sus dos nombres. ¿Sí? Y son tan diferentes y tan relacionados al mismo tiempo que hablan de uno mismo. Ahorita te lo digo. Ok. Juan capítulo 8, verso 39, dice que los hijos de Abraham, las obras de Abraham, saben hacer. Ok, y empezando por la fe, ¿sí? Dice la escritura, ¿verdad? Los hijos de Abraham saben hacer las obras de Abraham. Y empieza por la fe porque Dios le dio una promesa, ¿verdad? A Abraham, de que Dios le daría a un hijo, y dice la escritura tal cual él creyó y le fue contado por justicia. Amén. Así que ¿cuántos aquí tienen la fe en común con Abraham? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí que pueda decir yo tengo fe, yo creo en Jesucristo? En la mañana estábamos hablando, ¿verdad? Ya acerca de qué parte de la armadura. No, esa fue en la clase antepasada. El escudo de la fe. Hoy empezamos en la mañana, no te pierdas las clases de la mañana, por cierto, aquí tengo mi manual, ¿sí? Vente a tomar el curso de la armadura de Dios. Los días de seminario, los días martes estamos con el curso de las cartas a los filipenses y a colosenses. Vente a estudiar la palabra de Dios. No te quedes conforme con lo que escuchas en día domingo, ¿sí? Volviendo al asunto. Dice la escritura, ¿verdad? Los hijos de Abraham, las obras de Abraham saben hacer, y empieza por la fe. Porque Abraham ve a través de su fe también cómo es conocido Abraham. Como el gran amigo de Dios, ¿sí? Alguien que es amigo de Dios, ¿sí? No sé qué, si mal recuerdo, Salmo 55 escribe el rey David y dice, porque no me afrentó mi enemigo, sino mi amigo, mi familiar, mi íntimo, con quien platicábamos y nos teníamos momentos de hablar de confianza, ¿verdad? Creo que es 55:13 o 50:13 de Salmos. Y empieza a decir el rey David acerca de que alguien le traicionó, alguien que dice, íbamos juntos a la casa de Dios. 55:12, gracias. Y dice, íbamos a la casa de Dios, y ahí, imagínate, alguien de los que está cerca de ti, alguien que está a tu lado, puede ser un traidor. Gracias a Dios ninguno, ¿verdad? Pídele a Dios, ninguno. ¿Seré yo, Señor? No, dile, no quiero ser yo, ¿verdad? El que traicione a mi hermano que está aquí. Pero yo te estoy diciendo en esta parte del tema, en que si Abraham también fue conocido como amigo de Dios,
Imagínate cómo conversaba Dios con Abraham. Y tú lo puedes leer en Génesis capítulo 18, de tal grado que Dios mismo venía y hasta comía con Abraham. Cosa que Dios no hizo con cualquier hombre. Vaya que esa pregunta la tengo para el Señor. La primera pregunta que le voy a decir al Señor va a ser esa. Señor, ¿cómo te le presentaste a Abraham? ¿Ya ibas como Jesucristo? Esa es mi primera pregunta. Tengo mi lista de preguntas que le tengo para el Señor. ¿Sí? Pero si tú has leído Génesis capítulo 18, la Biblia dice que Abraham hasta mandó matar el becerro más gordo, ¿verdad? Hizo un sacrificio y dijo, vamos a comer, Señor, no te vayas. No sé si llegó desde muy temprano, amaneciendo, ¿verdad? Hasta que estuvo preparada la cecina de allá de mi rancho. Sí, de Yecapistla, yo creo al estilo más rico tal vez, con aguacatito, ¿verdad? Pero yo no sé qué, pero dice la Biblia que comieron, y Dios comió con Abraham. Dios mismo. Y esa es mi pregunta que le tengo al Señor. ¿Ya ibas en la figura de Jesucristo? ¿O cómo te le presentaste a Abraham? Porque para que Dios hubiera hecho con Abraham no era cualquier gente Abraham, ¿ok? A eso lo encuentras ahí en Génesis capítulo 18, pero no me quiero salir del tema. Me reivindico aquí en el asunto de que Dios le promete a Abraham un hijo. Y ya el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Los que son hijos de Abraham, las obras de Abraham saben hacer, y empieza por la fe. ¿Hay alguien aquí que tiene la fe en común con Abraham? Los demás pasen a orar para que ore yo por ustedes y reciban a Jesucristo. Sí, porque si dice la Escritura, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que algo que las obras de Abraham que debes tener en común con Abraham, ¿verdad? Para ser contado como hijo, ¿verdad? Es que tú tengas la fe. Y en la mañana hablábamos de la armadura de Dios y estábamos abordando ya el tema del escudo de la fe. Dice Salmos 3:3, ¿verdad? Porque Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Así que Él te protegerá de los dardos del enemigo. Él estará resguardando tu vida. Él cumplirá su promesa en ti solo si tú le crees. Amén. Créele. Porque el que cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Será salvo. ¿Verdad? Tan solo necesitas creer, porque el que creyere y fue bautizado será salvo, y el que no creyere, bueno, se la perdió. Ok, quiero estoy adentrando en el tema acerca de que si Dios le puede levantar hijos espirituales a Abraham, ¿verdad? Que no son de carne y de sangre, sino que de las piedras, ¿quién puede levantar hijos a Abraham, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Y la fe tenemos que tener en común. Fue profetizado en Salmos capítulo 105, verso 6, que la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y los hijos de Jacob son escogidos. Eso me abre un panorama grande de que tú eres de esos escogidos. Hechos capítulo 2, verso 39. Quiero que vayas al libro de Hechos y vamos a pasearnos por ahí en algunos versículos de Hechos. Dice la Escritura, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Te decía Salmo 105, te llama escogido. Y ahora en Hechos Dios te está haciendo un llamado. Un llamado, tienes que entender de parte de Dios. ¿Hay alguien que cree aquí que Dios le ha llamado? ¿Sí? Hay alguien, y me refiero en toda área espiritual, tanto un llamado a la salvación, como así como llamó el Señor Jesús a sus 12 discípulos uno por uno, fue con cada uno y le dijo, sígueme.
Hubo un llamado para ellos. Así hay un llamado para ti el día de hoy, en que le sigas, en que sigas sus pasos, en que permanezcas en el camino que es Jesucristo, ¿sí? Y es ahí donde Dios te está posicionando ahora. ¿Todo va bien hasta ahorita? Hay un llamado, ¿verdad? Hay un llamado, ahora eres escogido. Y ahora dice la Biblia en Hechos capítulo 3, verso 25. Y toma la profecía que Dios le habló a Abraham y a Jacob en el Génesis. La misma profecía que Dios le dio a Abraham, se la recordó a Jacob. Y acuérdate que Abraham Abraham tiene un único hijo, ¿verdad? De Saraí. Isaac ya tiene 2 hijos gemelos, que es Jacob y Esaú. Y esa misma promesa se la recuerda a Jacob, esta promesa de que le dice aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? La promesa, y diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias serán benditas? Por eso te decía, si Dios le puede levantar hijos a Abraham, aún de las piedras, imagínate que Dios no le pueda levantar hijos a Abraham aquí en esta nación, aún en tu pueblo, en tu colonia, donde tú vivas, en tu municipio, en tu estado, donde sea que tú seas. Dios puede levantarle hijos a Abraham, porque esto está hablando, ya esto va a un nivel espiritual. ¿Sí? ¿Estás entendiendo lo que dice? Aquí dice, está retomando la profecía y dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? Todas, sin excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Dios, a muchos son los llamados, dice la palabra, ¿verdad? Pero escogidos son los que hacen caso al llamado. ¿De quiénes quieres ser tú? ¿De solamente de los que recibieron el llamado y no escogieron seguirle? ¿O de los que sí escogieron seguirle? Porque si lo has decidido, si has decidido seguirle, déjame decirte lo que te decía en un principio. Tienes que ser paciente para recibir la promesa que Dios te ha dado. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has creído? Yo te digo, recibe en el nombre del Señor Jesús lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Recíbelo. No lo olvides. No hagas que no lo escuchaste. Créeme, te lo he dado por testimonio. Yo recuerdo que te lo he dado por testimonio. Recuerdo que mi mamá abuelita, que también se llamó Sara, por cierto, me enseñó a leer en la Biblia, ¿sí? En la escuela solo me enseñaron lo opo, lo redondo, pero en la casa me dijeron, empieza a leer aquí. ¿Sí? Ahí aprendí a deletrear y a hablar y a leer. Pero llegó un momento que cuando tenía yo aproximadamente 11 años, yo ya había recibido instrucciones que tenía que leerla, ¿sí? Y cuando tenía yo como 11 años empecé a leer la Biblia. Y créeme, me llevé los años como en la secundaria. Hasta los 13 terminé de leerla. Íbamos juntos en la secundaria y la Biblia. Terminé, creo, de la secundaria y terminé de leer la Biblia. No importa cuánto tiempo pases, pero tú lees la Biblia. Lee la palabra de Dios, escudriñala. Que no solamente esté en las páginas escritas aquí, sino que esté en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? Y esto sí te lo puedo decir por testimonio. Cuando estés preparado, Dios te va a enviar. ¿Sí? Hasta que Abraham estuvo preparado, Dios le envió el hijo. Hasta que David estuvo preparado, él pudo ser rey. ¿Sí? Hasta que Daniel estaba preparado, recibió la respuesta de parte de Dios enviada a través del arcángel Miguel. ¿Estás aquí? Hasta que estés preparado, Dios te va a enviar la respuesta. Pero si tú no te preparas, déjame decirte, te tengo una mala noticia, no vas a recibir lo que Dios te prometió.
Y no porque Dios sea mentiroso o porque Dios no quiera cumplir su promesa. Será porque tú no estás preparado para recibir esa promesa. Amén. Como que los amenes ya no se oyen. ¿Estás entendiendo lo que Dios te está hablando el día de hoy? Porque déjame decirte que a mí, yo recuerdo que tengo vagos recuerdos, iba yo al preescolar y Dios me había llamado. Déjame decirte que como el cielo lo sabía y la tierra lo sabía, ¿qué crees en el mundo espiritual contrario? Que si no tenía yo luchas. Créeme, era yo un niño y yo tenía pesadillas que nunca vi en películas de terror. O sea, yo tenía ataques espirituales desde niño. Pero no perdí la visión de que un día Dios me llamaría a su servicio. Y lo que hice yo fue prepararme. Dije, no, yo tengo que prepararme. Y después de que Dios me vio, yo creo que tenía como 16 años, es cuando Dios me llama al pastorado. Y ya en la iglesia en la que crecí, ya me decían el pastor. ¿Sí? Había un pastor, hay un pastor de hecho todavía, pero ya me decían pastor. Los mismos jóvenes en la iglesia ya me decían pastor. Y yo recibí esa promesa y yo la creía esa promesa. Es más, un tiempo quise alejarme de esa promesa como Jonás, ¿sí? Sino que un día, Jonás, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Dios lo enviaba a predicar y él decía, yo no quiero ir? En algún momento de mi vida también, dije, yo no quiero ser. Es más, Dios siempre enviaba siervos, profetas que hablaban hasta en inglés, en español, y todos me decían la misma profecía. Parecía que se la decían o se la escribían en un texto porque eran igualitas. No cambiaban ni una palabra. Un día me acuerdo que, no es algo de lo que me enorgullezca, pero un día me acuerdo que había un congreso y yo estaba en la esquina hasta atrás. Y yo me acuerdo que el profeta empezó a profetizar, estaba en inglés, había intérprete, y empezó a profetizar, y yo me acuerdo que levanté mis ojos y le dije a Dios en mi mente, si me vas a decir lo mismo, no te quiero ir. ¿Y qué crees que me dijo el Señor? Pues apenas estaba yo bajando mi vista cuando el profeta que estaba de este lado, ¿verdad? Voltea para allá y me dice, tú ve para acá. Y yo todavía como cuando no haces la tarea en la escuela, le habla el de atrás, tú el que se volteó, dice. Y vine para acá y me acuerdo que todavía no llegaba yo como a 10 metros del profeta y me dice, y no solo te lo voy a decir una, sino otra y otra vez. Era algo que solo yo le había dicho a Dios en mi mente, y ahí me lo sacó a la luz. Él sabe los pensamientos, Él sabe lo que tú estás pensando, ¿sí? Él sabe lo que le acabas de decir. Nadie sabía eso, solo Dios y yo. ¿Para qué no le estés de reclamón con Dios? Es que me dices lo mismo y ni se cumple. ¿Sí? Te digo porque yo le dije a Dios. Muchos profetas había, y ese era un gringuito que nunca más volví a ver en la vida. ¿Sí? Y Dios me fue a decir lo mismo y dice, y no solo te lo voy a decir una vez más, sino otra y otra hasta que usted entienda. Y sabes que me dice lo mismo. Bueno, para continuar. Los hijos de Dios tienen algo en común con los hijos de Abraham y quiero decirte por qué. Dijera alguien por ahí, ¿quieren saberlo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Dice la escritura, ¿verdad? Hechos 7:5. Dice, herencia le prometió a su descendencia de Abraham cuando él aún no tenía hijo. Está hablando de la promesa profética, ¿verdad? De que recibiría un hijo. Hechos 7:5 dice, herencia le prometió a la descendencia de Abraham
Aun cuando Abraham no tenía hijo. No tenía hijo. Te dije, ¿a qué edad lo llamó Dios, lo sacó Dios de su tierra y su parentela? ¿A qué edad? 75 años. Leímos, ¿verdad? En Génesis capítulo 15, ¿a qué edad Dios le dio un hijo? A los 100 años. ¿Cuántos años tuvo que esperar para recibir esa promesa? ¿Cuántos años has esperado tú? Has sido paciente en la promesa que Dios te ha dado. ¿Sí? Los hijos de Abraham tienen esa característica en especial. Tienen fe y saben ser pacientes. Número 2, saben ser pacientes. ¿Cuál es la primera? Tienen fe. Es decir, que nada los hace cambiar de opinión. Dios dijo que va a ser y yo lo creo a lo que Dios me dijo que va a ser. Te digo, desde que Dios me llamó, pasaron muchos años también. Y se lo he contado a los jóvenes. Algo que me identifico con el rey David es que él cuidaba las ovejas y yo cuidaba vacas. Tenemos algo en común. ¿Sí? Totalmente éramos él pastor de ovejas y yo pastor de vacas. Ya había algo profético ahí. ¿Sí? Pero pasaron años, pasaron tiempos difíciles. Imagínate cuando estuve de reclamón con Dios, ¿verdad? También, ya te lo acabo de contar. Cuando estuve de reclamón con Él, ¿verdad? Y aún así Dios fue fiel a su palabra. Dije, yo lo dije que te lo voy a cumplir y ni modo, vas a hacerlo. Vas a ser mi siervo, dijo el Señor. Solamente cree a la palabra de Dios. Solamente cree. No te salgas de ahí. Atrévete a caminar como Pedro sobre las aguas. Las aguas representan la palabra de Dios. Atrévete a caminar firme en la palabra de Dios. Aunque parezca que se está hundiendo, tú debes pisar. Tus pasos deben ser firmes porque estás caminando en Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que no pierdas la fe, que lo que Dios ha dicho de ti, Él lo va a cumplir. Atrévete a creer en su palabra. Atrévete a caminar en su palabra, que lo que Él dijo lo va a cumplir. Amén. Quiero llevarte ahí mismo en Hechos. Estamos en Hechos capítulo 13, verso 26. Y le está hablando a los hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Sí? Otra característica de los hijos de Abraham. Número 1, tienen fe. Número 2, tienen paciencia, ¿verdad? En que lo que Dios dijo se va a cumplir. Y número 3, ¿qué dice aquí? Temen a Dios. Los hijos de Abraham temen a Dios. Lo que significa, Abraham nunca perdió de vista Proverbios, ¿verdad? Que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que él está diciendo, sí, ahí puede pasar muchas cosas a mi alrededor. Si pueden oírme, puedo oír muchas cosas, palabras contrarias a mi oído, de que no va a suceder, de que no va. ¿Tú crees que no llegó a tener pensamientos Abraham, verdad, acerca de que no tendría hijo? Pregúntale a Saraí. No, pues ya estamos rock and rolls. Digo, ¿tú crees que Dios nos va a dar un hijo? Pregúntale, que si no. ¿Tú crees que Abraham en algún momento pasó por momentos en los que dudó y dijo, ¿será que Dios me dará un hijo? ¿Será que Dios cumpla su promesa? Hubo situaciones difíciles en su vida, pero no debes de dejar de ver a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No debes de quitar tu vista de Jesucristo, que Él es verdad, Él es la verdad, y si Él lo dijo, Él lo ha de cumplir porque Él lo dijo. Amén. Dice la palabra ahí, número 3, ¿verdad? Los hijos de Abraham tienen, ¿qué tienen? Temor a Dios. Que si no tienen temor a Dios, pregúntale a los demonios cuando veían acercarse al Señor Jesús. ¿Qué sentían los demonios? ¿Qué le decían al Señor?
Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? ¿Sí? ¿Tú crees? Y todavía el Señor ni les decía nada, apenas si se acercaba, ¿verdad? Y ya ellos estaban que se les juntaban los 5 ministerios. Ya tenían mieditis, aguditis. ¿Por qué hay gente en estos tiempos que no saben temer a Dios? Que te toman a Dios como algo muy ligero, ¿verdad? No debes tomar a Dios así. Toma a Dios en serio y créele a su palabra y espera en su palabra y en realidad permanece en el temor de Dios. Me refiero a que, no sé si alguien recuerda a alguien de los modelo 80 para atrás, cómo se les respetaba a los mayores, aunque no fueran tus padres. Te tenías que cuadrar, ¿verdad? Y bien derechito y saludar acá. No, hoy pregúntale a los niños si le tienen temor, ni aunque les enseñes la vara. Sí, se ríen de ti. Pero si hay algo que se ha perdido es el temor a Dios. Y ese es el primer principio de la sabiduría, el temer a Dios, y significa el tenerle una reverencia, el tenerle un respeto, el darle honor, el darle gloria, el darle la honra que se merece, ¿verdad? El darle la alabanza, el darle la adoración. Ese es el temor a Dios, en que le vienes a su casa el día de hoy y le puedes doblar tus rodillas delante de Él y decirle: Señor, te necesito, Dios. Ese es el temor a Jehová. Amén. Dice la Escritura, ahora pásate al libro de Romanos. Ya vamos a concluir. Estamos ahora haciendo el cumplimiento de la promesa. El Señor Jesús lo profetizó, lo siguió profetizando acerca de los hijos de Abraham. Dios ya le había profetizado a Abraham desde antes que él tuviera hijo, ¿verdad? A ti te heredará un hijo. Todo lo que yo te he dado, ¿verdad? Hasta la Cheyenne, pa. ¿Sí? ¿Sí? Y él no tenía a quién dárselo. Lo que más, el trabajo que a él le había costado, ¿verdad? Lo que Dios le había entregado en sus manos, y dice: a ti no te va a heredar ningún esclavo, ningún macedonio, ¿sí? A ti te va a heredar un hijo tuyo, ¿sí? Alguien que tiene fe, alguien que sabe creer, alguien que es paciente en la promesa, alguien que teme a Jehová. Esa característica tienen los hijos de Abraham, ¿sí? Esa característica son los que heredan. Esa característica no tiene que ser de carne y de sangre. Y vamos a leerlo aquí en Romanos. Romanos 9. ¿Sí te dije 9? 9:7. 9:7 y 8 y 9. Vamos a leer. Romanos 7:9 al 9. Y dice la Escritura ahí, estas palabras tan claras y tan precisas de parte de Dios, que dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no en los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Leemos nuevamente el verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahora le está hablando al pueblo judío. A ver, judíos que se sienten hijos, ¿sabías que ni por ser judío eres hijo? Ándale. Para aquellos que quieren irse a judaizar y se quieren cambiar el nombre, ya quieren aprender hebreo y ya quieren aprenderse la Torá no porque te hagas ciudadano judío, vas a ser hijo. Escucha esto. Porque eso lo están haciendo en sus fuerzas. Eso es como quererlo hacer en la ley. ¿Estás aquí? Eso es como querer ser hijo de Dios solo por la ley. Y no es por la ley, sino por gracia. Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras solo por gracia.
Porque la palabra es tan clara y específica aquí en este versículo, ¿verdad? No todos los que son hijos de Abraham son hijos de Dios. ¿Estás aquí? Así que ni se te ocurra, ¿verdad? No sé si ya estabas pensando en irte a la adventista o a la del séptimo día o a donde judaizan o a los unicistas. No sé qué estabas pensando hacerte o qué voz estaba haciéndote cambiar tu fe. Pero Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que no porque te hagas judío, ya eres hijo. ¿Estás aquí? ¿Y qué dice el verso 8? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Escucha esto. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El Señor Jesús lo profetizó y te lo reitero una vez más. Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras, aunque no sean de carne y de sangre. Gente que Dios puede levantarle hijos a Abraham que tengan fe en Jesucristo, que sepan esperar en la promesa profética, que sepan temer a Jehová, ¿verdad? Y sean sabios. Eso es lo que Dios está hablando. El Señor mismo lo profetizó. Él habló. El Señor Jesús mismo habló. Así como Abraham recibió un hijo, ¿verdad? Cerca de la promesa, la cual le tardó 25 años aproximadamente en recibirla, ¿sí? Aún siglos después, milenios después, porque eso déjame decirte que fue aproximadamente hace más de 5,000 años aproximadamente que Dios le dio esa promesa. ¿Sí? Las pirámides egipcias tienen aproximadamente 4,500 años. Eso fue hasta el tiempo de José. ¿Sí? ¿Y dónde viene José? Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Ah? Entonces te estoy diciendo aproximadamente ya casi 5,000 años escrito eso. Esa profecía. Y el Señor Jesús viene a retomarla y dice, oh, yo puedo levantarle hijos a Abraham con estas características como él. Dios honra a Abraham por sus nombres. Y déjame decirte ahora sí, el primero de sus nombres, Abraham fue, ¿sabes qué significa? ¿Hay alguien aquí que sepa qué significa Abraham? Abraham, no Abraham. Padre alabado. Tiene una conexión tan tremenda también porque tiene un nombre que se le da a Dios. Un nombre que hasta los demonios lo saben cuando ven al Señor Jesús. Y le dicen, Hijo del Altísimo, de aquel que es enaltecido en alabanza. ¿Sí? Abraham significa Padre alabado. Y Dios le cambia el nombre y le dice, ahora serás Abraham, que significa Padre de muchedumbre de gentes, Padre de multitudes. Y hoy en día, ¿verdad? Tú y yo podemos ser contados como hijos, ¿verdad? Tan solo por haber creído, tan solo por ser pacientes a la promesa profética, tan solo por tener temor en Jehová, ahora somos contados como hijos del Padre enaltecido, del Padre alabado. Ahora somos contados como aquel Padre que dijo el Señor Jesús, cuando tú ores, dile, Padre que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Ahora somos hijos del Padre de muchedumbres que es Dios. Amén. Todo el Antiguo Testamento solamente fue el anuncio profético de lo que vendría a acontecer hoy en día, de lo que acontecería a los días postreros. Y quiero terminar, me voy a ir rápido con estas, probablemente ya no te dé las citas, pero me quiero ir rápido con estas. Dice Mateo 11:25, dice el Señor Jesús que alaba al Padre por haber revelado estos secretos a los niños. Y porque el Padre le ha revelado esto que tú estás escuchando hoy en día, ahorita en este instante, ¿sí? Lo ha revelado el Padre. Y el Señor Jesús dice, te alabo, Padre,
¿Qué significa Abraham? Padre alabado. Y el Señor Jesús llega y dice, ¿verdad? Te alabo, oh Padre, te alabo, Abraham, ¿sí? Porque has revelado esto a estos pequeñitos. Cuando el Señor Jesús se refiere a estos pequeñitos, se refería a los gentiles, ¿sí? Que aún no creían, que apenas estaban creyendo en Él. Acuérdate que para este tiempo Juan el Bautista ya bautizaba a los romanos, soldados romanos eran bajados a las aguas de los bautizos y ellos ya habían pueblo gentil que creía. Para estas alturas sí, ya había más gente gentil, sí, podemos hablar en el Antiguo Testamento de muchos otros casos como Rahab, como Ruth, ¿verdad? Ruth la Moabita. Estamos hablando acerca de que ya había más gente que se había sido parte del pueblo de Dios y se había hecho hijo. Ahora el Señor está diciendo, te alabo, oh Padre, y está diciendo, te alabo, y está diciendo, Abraham, Padre alabado, ¿sí? Porque has revelado estas cosas a los pequeños, estas cosas a los que están escuchando el día de hoy. Y dice, y continúa diciendo, Isaías 9:6, da los nombres, ¿verdad? Es revelado al profeta Isaías los nombres de Dios, uno de los nombres de Dios, y uno de ellos es Padre eterno. Ahora, Abraham es padre de multitudes, ¿sí? Acuérdate que en Mateo capítulo 12, verso 50, ahora vienen los hijos de Dios, porque aquel que es hijo de Abraham, aquel que es hijo del Padre de multitudes, aquel que es hijo del Padre que está en el cielo, amén. ¿Estás entendiendo esto? Te lo repito una vez más. Porque aquel que es hijo del Padre de multitudes, de Abraham, ahora es hijo de aquel Padre que está en el cielo, de aquel Padre de muchedumbres, ¿sí? Aquel Padre que está en el cielo, ahora tú y yo le podemos expresar esas palabras, y Mateo 12:50 dice el Señor Jesús también, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese, ¿quién es? Y el Señor Jesús vino a la tierra y se presentó como el Hijo de Dios. Ajá. Y Él presenta a Dios y le dice, ahora tú le puedes decir, Padre que está en el cielo. Ahora tú que estás aquí en la tierra, eres contado también como hijo del Padre de multitudes, como el Padre que está en el cielo, que es Dios. Amén. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. Tan solo por haber creído, tan solo por esperar en su promesa, tan solo por temer a Jehová. No tienes que olvidar esto, porque hoy es un día especial para muchos. Hemos estado hablando acerca de evangelismo la mayor parte de este año. Y hoy déjame decirte que si tú llevas 2, 3, 5 veces viniendo, es porque Dios te ha hecho su hijo. Es porque ahora, ¿sí? Si Dios le pudo levantar hijos a Abraham aún de las piedras, y te lo dije hace un instante, Dios te ha levantado por su hijo. Ahora tú eres su hijo. Ahora tú le puedes decir al Señor, ¿verdad? Padre que estás en el cielo, Padre de multitudes, ¿sí? Dice la Escritura, ya nada más te quiero dar grandes rasgos. Lucas 15 del 20 al 24. El Señor Jesús habla acerca del padre que perdió un hijo. ¿Verdad? Tú sabes perfectamente la parábola, es la parábola del hijo pródigo. Y dice la Escritura que ese padre tuvo misericordia y en el verso 20 habla de la misericordia del Padre. En el verso 22 habla acerca de que Él vistió al hijo que se había perdido. Él lo vistió de ropas limpias y le quitó su mancha, su pecado. Él le puso ropas blancas, resplandecientes. Es más, dice ahí, ¿verdad? Si lo asimilamos también como a José se le pusieron ropas coloridas.
así también el Padre ha hecho eso contigo. Y déjame decirte hoy que si tú te sentías sucio de pecado, no importa qué pecados habías cometido en la vida, hoy el Padre te ha vestido de ropas limpias. Hoy el Padre te ha vestido, sí, de ropas de gala. Hoy el Padre te ha dicho, no importa qué pecados hayas hecho, no importa si dejaste de creer en mí, hoy el Padre te dice, te pongo ropas limpias. Hoy el Padre te dice, te pongo ropas limpias, ahí en el verso 22. La Biblia nos dice también, continúa en el verso 23, y dice, hoy haremos fiesta. Y lo que yo te decía, ¿verdad? Que si el Señor Jesús expresa esto, que si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, hoy haremos fiesta también porque el Hijo ha regresado a casa. Hoy el Hijo está nuevamente con nosotros. Y te decía que si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, te decía que hoy también hemos hecho fiesta aquí en la tierra. Y el Señor Jesús habla que aquel Padre hizo fiesta también aquí en la tierra por aquel Hijo que regresó. ¿Sí? Así que hoy es un día especial, te lo digo una vez más. No importa si han sido 2, 3, 5 veces o más. Hoy Dios te ha llamado su Hijo. Hoy Dios te llama su Hijo. Hoy eres su Hijo. Tú y tu familia son hijos de Dios. ¿Sí? Hoy Dios te dice, ese Padre amoroso, ¿verdad? Del que te hablé hace unos domingos también, ¿verdad? Ese Padre, ese es David, el Padre amoroso. Y de Salomón también se dice, ¿verdad? Y a Salomón lo amó Jehová. Del cual también después se escuchó en el cielo, ¿verdad? Esa voz que se habla acerca de Jesucristo, este es mi Hijo amado. Hoy Dios te dice también, ¿verdad? Hoy Dios, el Señor Jesús dice, escucha esto, el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús, ese es mi hermano. Por lo tanto, si te hace hermano de Jesús, te hace tener el mismo Padre que está en el cielo. Amén. Ese es tener el mismo Padre. Hoy tú y yo tenemos el mismo Padre. Dice, ya para terminar el verso 24, dice las características. Este hijo que estaba ya muerto, ahora revivido. Este hijo que estaba perdido, ahora es hallado. No importa cómo estabas tú, ahora Dios te ha hallado. No importa cómo estabas tú de perdido, no importa si estabas moribundo o medio muerto, ¿verdad? Hoy Dios te ha vuelto a la vida. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el que cree en Él tendrá vida y vida en abundancia. Amén. Esa es la vida que el Señor te está dando el día de hoy como su Hijo. Y podemos seguir hablando acerca de más. Mateo capítulo 5 del 44 al 48 dice en el 44, el que es hijo de Dios, el que es hijo de Abraham sabe amar, sabe bendecir, sabe hacer el bien, sabe orar. En el verso 16 dice que vuestras obras también glorificarán al Señor, vuestro Padre que está en el cielo. En el verso 48 dice, ahora sé tú perfecto como es tu Padre. Es más, búscalo. Mateo 5:48. Dios te dice ahora, tienes que ser perfecto como es tu Padre. Los que tenemos hijos tratamos de educar a nuestros hijos lo mejor, que sean mejores que nosotros. Los que somos padres, ¿verdad? Tratamos de que nuestros hijos no vivan los mismos tragos amargos que alguna vez viviste. Los que somos padres tratamos de darles a nuestros hijos lo mejor, lo que nunca tuviste. ¿Sí? Los que somos padres queremos darle buenas cosas a los hijos. Dice el Señor Jesús también, ¿verdad? Si los padres siendo malos saben dar buenas cosas a los hijos, cuanto más el Padre no te dará buenas cosas a ti. Mira las aves, ¿verdad? Que ni hilan, ni siembran, dice la palabra. Pero no les falta alimento porque Dios las alimenta. ¿Sí? Dice la Escritura también, no te afanes, ¿qué ha de vestir? Hoy en día, ¿verdad? Hasta los hijos piden ropa de marca, no quieren Delmont o de las 11 varos,
camisas de 11 varos. Quieren hasta eso. Aunque sea clon. De calidad. Pero hoy déjame decirte que hoy Dios te quiere dar lo mejor para ti. Hoy Dios te quiere dar lo mejor para ti. Y ha empezado nombrándote como su hijo. Ha empezado nombrándote, ¿sí? Tú eres hijo del alabado. Del que alabó el Señor Jesús y dijo, Padre, te alabo, porque has revelado estas cosas a tus hijos. ¿Sí? De aquel que es Padre de muchedumbres, aquel que está en el cielo, y ahora le podemos decir tú y yo, ¿verdad, Padre, que estás en el cielo? Hoy Dios te quiere dar lo mejor, lo que nunca has recibido, lo que nunca tuviste tal vez, y es una vida en abundancia. Y te decía la vez pasada, una vida en paz, una vida en armonía, una vida no como el mundo la ofrece, dice la Escritura, ¿verdad? Dios da una paz no como el mundo la da. Una paz que no se puede comprar, que a pesar de estar en guerra, tú puedes vivir en paz. Y dice la Escritura, ¿ya lo tienes si buscaste Mateo 5, verso 48? Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está ¿dónde? ¿Y cómo es? ¿Y a qué crees que se refiere con lo perfecto? Hemos hablado de 4 cosas. Tener fe, tener paciencia, tener temor a Jehová y ahora ser perfectos. Y eso se refiere totalmente a una vida de santidad delante de Dios. Ponte de pie. Dice la Escritura que caminamos, nuestro diario vivir está en marcha hasta que tengamos la estatura ¿de quién? Y ese es Jesucristo. Hasta que tengamos la estatura del varón perfecto. Y ahora Dios te demanda en su palabra. El mismo Señor Jesús lo dijo, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Así que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te desvíes del camino. Toma el camino derecho que va al Padre. Toma ese puente, esa conexión que hay con el Padre, que es Jesucristo, el Hijo. Y si el Hijo de Dios un día dijo, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Así que haz la voluntad del Padre. Camina conforme a la voluntad del Padre. Y si te preguntas cuál es la voluntad del Padre, aquí está. Aquí está. ¿Cuál es su voluntad del Padre? Léela, escudriñala, conócela y sabrás cuál es la voluntad del Padre. Dice la Escritura, ¿verdad? En Romanos 7, yo no sabía que era pecar hasta que encontré en la Biblia que no se debe hacer. Así que camina en la voluntad del Padre y cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y dile al Señor, Señor, no me eches de ser tus hijos. El Señor Jesús habla, el Señor habla a través del profeta Oseas y le dice, el pueblo perece por falta de conocimiento y por cuanto desechaste la sabiduría, dice, yo te echaré también. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto olvidaste la ley, por cuanto olvidaste la palabra, así que es el momento de que retomes la palabra. Es el momento de que retomes la ley y le digas, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Padre. Cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo y dile, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad, Señor. Dile, Señor, quiero caminar en tu palabra, porque tú dijiste, Señor, que aquel que hace la voluntad del Padre, ese es tu hermano, ese nos hace hijos del Padre de muchedumbres. Dile al Señor, Padre, hoy quiero ser tu hijo, Señor. Dile al Señor, no quiero que deseches mis generaciones. Dile al Señor, seré paciente hasta recibir la promesa que tú me has dado. Dile al Señor, seré paciente hasta que yo reciba, Señor,
la profecía que tú me has dado. Dile al Señor, caminaré ya sea el tiempo necesario como lo hizo Daniel, Señor, en oración, hasta que reciba la profecía. Dile al Señor, caminaré, Señor, no importa el tiempo que sea necesario, así como David, oh Dios, cuando fue ungido por rey, esperó el tiempo de preparación hasta que lo fue rey, Señor. Y tú dijiste, ahora es tiempo de que tú seas rey, y tú lo pusiste por rey, Señor. Dile, Padre, caminaré en tu promesa, esperando, Señor, que si tú me has llamado como hijo, Señor, no importa cuántos años esperes, Señor. Dile, Señor, yo quiero ser tu hijo. Padre, Abraham esperó 25 años para que tú le dieras un hijo, Señor. Dile al Señor, hoy quiero ser paciente, Señor, y quiero caminar en la promesa que tú me has dado. Dile al Señor, yo quiero caminar, Señor, pacientemente, Señor, en ti. Y dile al Señor, hoy yo te lo decía, hoy Dios te quiere dar algo que nunca has tenido. Y no es material. Hoy Dios te está dando algo que nunca has tenido. Y tal vez nunca has tenido ese amor del Padre. Hoy Dios te dice, yo soy ese Padre amoroso. Dice, Dios habla a través del profeta y dice, te tomaré en mis brazos y te consolaré en mis rodillas, dice el Señor. Su palabra lo dice. Hoy Dios quiere darte eso que nunca has recibido. Ese cariño, ese amor, ese aprecio. Hoy Dios está sanando toda herida, tal vez de un padre que un padre te hizo aquí en la tierra. Pero hoy Dios te dice, yo soy ese Padre que nunca tuviste. Hoy Dios te dice, yo envío sanidad a tu alma. Hoy Dios te dice, yo te estoy dando restauración. Hoy yo te estoy dando restitución. Hoy yo te estoy dando la sanidad. Dile al Señor, hoy Dios te está diciendo, yo te estoy dando la salvación. Algo que nunca has tenido. Algo que no lo puedes comprar con cosas materiales porque Él lo compró con su sangre. Hoy Dios te está dando el derecho de ser hijo de Dios. Porque si Dios levantó a Abraham y hijos de las piedras, hoy Dios te está levantando a ti por hijo. Dile al Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo, Señor. Padre, recibe, Señor, a cada uno de estos tus hijos, Señor. Abrázales, oh Dios. Restáurales, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, paséate entre ellos, Señor. Padre, que ellos puedan sentir tu poder, Señor. Que ellos puedan sentir, Señor, esos lazos de amor con los que tú los has traído hasta este lugar, Señor. Ellos puedan sentir eso que nunca recibieron, oh Dios. Padre, sánales, Señor. Ámales, abrázales. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.